Biden seguía diciendo, el tiempo que sea necesario, el tiempo que sea necesario. Todo eso significaba hasta que te quedes sin ucranianos. Es absolutamente trágico lo que sucedió. Biden es un presidente completamente incompetente, lamento decirlo. Pero no lo digo por malicia, lo digo por experiencia, porque era predecible lo que iba a suceder. Y simplemente no podían entender el camino diplomático. Good evening. My name is Lasha Kasradze. Buenas noches, mi nombre es Lasha Kasradze en la red de televisión IMEDI. Hoy tenemos una sesión muy especial con el profesor Jeffrey D. Sachs. Usted es un gran defensor de una política exterior moderada y realista. Ha seguido los últimos eventos en Georgia y la región. ¿Y cuáles son sus pensamientos al respecto? Bueno, por supuesto he estado siguiendo los eventos con mucha preocupación. Los eventos son complicados en todo el sur del Cáucaso, no solo en Georgia, sino también en Armenia y en Azerbaiyán. Resulta que estuve en el vecindario en Azerbaiyán para la conferencia climática de Bakú hace solo unas semanas y también en Ereván. Así que he estado recientemente, y por supuesto tuve una visita fabulosa a Tiflis hace unos años y vi la belleza de Georgia. Sabes, hay 3 países, todos ellos algo estresados en el sur del Cáucaso. Y hay 3 grandes potencias a su alrededor, y eso por supuesto es Rusia, Turquía e Irán. Así que este es un vecindario complicado. Pero mi opinión muy firme es que los 3 países del Cáucaso realmente necesitan cooperar. Mira, Georgia ha sobrevivido durante miles de años, lo mismo con los armenios. Y en este espacio reducido, aunque hay mucho conflicto y guerra abierta, de hecho, entre Armenia y Azerbaiyán, por ejemplo, los 3 están en una situación frágil y necesitan cooperar para su seguridad mutua. Y luego mi opinión es que con las 3 potencias mucho más grandes alrededor, Rusia, la más poderosa, pero también Irán no es un don nadie y Turquía no es un don nadie. Creo que hay un interés compartido de las principales potencias de la región por la calma, la paz, el desarrollo económico, por los famosos corredores norte-sur y este-oeste. Y me gusta la idea, espero que no sea ingenua, pero la llamo 3+3, los 3 países del Cáucaso Sur y las 3 grandes potencias a su alrededor, teniendo realmente un diálogo normal y continuo, un programa conjunto de inversión, una estrategia de desarrollo sostenible y un camino práctico hacia adelante. Creo que las potencias externas, Estados Unidos y Europa, deberían ejercer mucha prudencia para no desestabilizar las cosas. Y por eso me preocupa a menudo lo que hace Estados Unidos, porque soy un estadounidense que ha observado a Estados Unidos durante décadas. Tenemos una tendencia a agitar las cosas sin realmente mucho conocimiento local, sin mucha sensibilidad y de hecho sin mucho cuidado por los países más pequeños. Les dije a mis homólogos ucranianos hace muchos años, tengan cuidado, no caigan en una trampa de Estados Unidos pensando que, van a aliarse con Estados Unidos y todo va a estar bien. No se conviertan en un campo de batalla. No jueguen a los juegos de Estados Unidos en la geopolítica porque terminarán en el medio y no quieren estar en el medio. De hecho, les advertí muy claramente. Mi línea fue, no se conviertan en el Afganistán de Europa, y lo hicieron, desafortunadamente. Dijeron, vamos a unirnos a la OTAN. Esto fue muy ingenuo por parte de los ucranianos. ¿Cómo pueden unirse a la OTAN y esperar estar en paz? Rusia está absolutamente en contra de que Estados Unidos tenga su ejército en la frontera con Ucrania. Perfectamente comprensible, en mi opinión. En otras palabras, tenemos que pensar desde todas las direcciones y tenemos que tener una visión holística de las cosas para no provocar y avivar la guerra. Y todo esto es para decir que el Cáucaso del Sur es una parte increíble del mundo. En primer lugar, tiene una de las historias más ricas de todo el planeta.
Todos los imperios imaginables han cruzado la región. Así que esto es algo asombroso, y sin embargo la gente de Georgia, la gente de Armenia, las etnias turcas de Azerbaiyán, los azeríes, estos son duraderos. Han perdurado mucho, mucho tiempo. Y no queremos que los imperios crucen esta región, excepto tal vez para enviar algunos bienes o fibra óptica u otro turismo, todo lo cual sería bastante bueno. Pero deberíamos terminar con las guerras en la región y todos deberíamos ejercer un tipo de deseo y política de diplomacia, prudencia y moderación para no crear simplemente otro trastorno. Sí, no podría estar más de acuerdo contigo personalmente, y estoy seguro de que quien nos escuche probablemente compartirá tu sabio consejo. Georgia es un país pequeño, como sabes, con 3.8 millones de personas, y hemos recibido una atención sin precedentes de Occidente, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, por supuesto. Me parece que podemos ser un faro de libertad, siempre que encaje con el consenso de Washington, el establecimiento neoconservador, neoliberal, el Estado profundo, el blob, como quieras llamarlo. Hay tantas frases para estas cosas hoy en día. Y ese mismo faro de libertad, cuando es realmente más democrático, puede ser criticado como prorruso, como menos democrático, cuando en realidad Georgia hoy nunca fue una democracia perfecta. No es una democracia consolidada. Seamos honestos aquí. Pero ha recorrido un largo camino desde el Faro de la Libertad, como se conocía bajo la administración de George W. Bush, y los programas de la Agenda de la Libertad, como estoy seguro de que recuerdas muy claramente. Y sin embargo, hoy estamos viendo presión, una presión directa y abierta desde Bruselas, desde Washington, con acusaciones de que este gobierno no es democrático, que está dando la espalda a Occidente y moviéndose hacia Rusia. ¿Qué debería ceder aquí? ¿Qué crees que está en juego? ¿Y crees que esto es parte de la tradición de política exterior del colectivo occidental tradicional, y en particular de los Estados Unidos, de cambiar de postura de esta manera, y no solo confundir a todos, sino tal vez incluso costarle a Georgia su propia soberanía, como casi vimos suceder en 2008, como resultado de tales narrativas y cambios de objetivos según les convenga al elaborar su política exterior hacia la región? Bueno, creo que es importante que la gente entienda que Washington no tiene conocimiento de Georgia, ni le importa Georgia. Georgia es una pieza en un tablero de ajedrez, y este es un juego entre Estados Unidos y Rusia. De hecho, uno de nuestros principales estrategas, Zbigniew Brzezinski, quien fue un famoso geopolitólogo en la década de 1990, escribió un libro llamado El Gran Tablero de Ajedrez, donde básicamente retrataba el mundo como un juego de las grandes potencias. Mi fuerte consejo es que si quieres jugar un juego, hilo en un tablero de ajedrez real, no en la vida real. Cuando Eric Schoen solíamos jugar al juego de Risk, así llamado, el objetivo era colocar tu pieza en cada parte del mundo. Pero desafortunadamente, los estrategas estadounidenses juegan con otros países y se comportan como si fuera un juego, pero dejan atrás mucho caos e incluso tragedia. Permíteme darte un ejemplo. Toda la cuestión de que Georgia se una a la OTAN no tiene nada que ver con Georgia. Tiene todo que ver con la visión de Estados Unidos sobre Rusia. La idea no es sobre la protección de Georgia. La idea, que se remonta a 30 años, es rodear a Rusia en la región del Mar Negro. Y esta idea, por cierto, se remonta a 170 años porque era una idea del Imperio Británico, quienes son los más cínicos de todas las personas en el mundo, en mi experiencia. Así que si los estadounidenses son malos, los británicos son aún peores porque fueron el imperio mundial durante más tiempo. Y en la década de 1850, su idea, liderada por Lord Palmerston,
y consiguió que su vecino, Napoleón III, se uniera a él, era expulsar a Rusia del Mar Negro. Ahora recuerden, la flota de Rusia desde Catalina la Grande estaba en Sebastopol. Fue fundada en 1783. Pero Lord Palmerston pensó que Gran Bretaña, siendo la maestra de la marina, podría derrotar a la flota y expulsar a Rusia del Mar Negro, y así convertir a Rusia en un país de tercera categoría. Ahora, ¿por qué quería Gran Bretaña hacer eso? Bueno, quería gobernar el mundo, y en particular tenía miedo de que Rusia compitiera con Gran Bretaña incluso en Asia Central y en India. Era una especie de idea loca. Pero cuando intentas gobernar el mundo, cada pieza del rompecabezas o cada lugar en el tablero de ajedrez te parece estratégico. Y así Lord Palmerston, a quien no le importaba el Cáucaso, en realidad quería continuar y luchar la guerra de Crimea en el Cáucaso, nada menos. Esto se remonta 170 años a la década de 1850. Y Estados Unidos es el alumno de Gran Bretaña. Y Estados Unidos, con la política de Zbigniew Brzezinski, viene y siguió el modelo de Palmerston y rodeó a Rusia para convertirla en un país de tercera categoría. Y él realmente describe esto en su libro, El Gran Tablero de Ajedrez. Incluso dice Rusia no puede resistir. Es demasiado débil para resistir esto. Así que también fue una especie de apuesta. Podemos presionar a la OTAN y no hay nada que Rusia pueda hacer. Ahora, tengo que contarte una historia. En 2008, en Bucarest, en la cumbre de la OTAN, George Bush Jr. exigió que la OTAN se comprometiera a incorporar a Ucrania y Georgia. Los líderes europeos de la época, especialmente Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, sabían que esto era muy peligroso. Esto fue una provocación completa contra la línea roja de Rusia. Así que intentaron detenerlo en Bucarest. Pero, ya sabes, la OTAN no es una alianza. La OTAN es Estados Unidos, con una Europa muy débil al lado. Y entonces George Bush impuso su voluntad e insistió y acordaron que Georgia y Ucrania se convertirían en parte de la OTAN. Los europeos dicen esto hasta el día de hoy, y los Estados Unidos también lo dicen. Rusia dijo que es completamente una línea roja. No hay manera de que vayamos a permitir que esto suceda. Ahora, en la primavera de 2008, después de Bucarest, Mikhail Saakashvili vino a la ciudad de Nueva York y vino a un lugar llamado el Consejo de Relaciones Exteriores, que es nuestro tipo de centro del establecimiento. Resulta que soy miembro de eso, junto con miles de otras personas, pero resulta que soy miembro. Así que recibí una invitación para ir a escuchar a Saakashvili hablar. Y pensé, tengo curiosidad, iré a averiguarlo. Y está justo al otro lado del parque, de donde vivo, del Central Park. Así que caminé hacia el East Side y entré. Y luego Saakashvili dio un discurso y dijo, Georgia está en el medio de Europa. Georgia es un país europeo. Georgia se unirá a la OTAN. Georgia es un miembro central de la Unión Europea. Tengo que decirte, sabiendo un poco de geografía y sabiendo un poco de política, salí y llamé a mi esposa por el teléfono celular y le dije, este tipo está loco. Este tipo va a arruinar su país. Sabes, también tengo que decir que cada vez que decía esto, Georgia está en el medio de Europa, todos aplaudían en el Consejo de Relaciones Exteriores. Oh, están tan felices. Y él dice, vamos a unirnos a la OTAN. Oh, están tan felices. Y sabía que esto era una charla imprudente, esto es una provocación completa. Y unas semanas después vino la guerra. Y fue un desastre, pero completamente predecible e incitado por los Estados Unidos. Porque Saakashvili, algún adulto debería haberse sentado con él y haberle dicho, no hables de esta manera. Esto es peligroso para ti. Esto es imprudente para ti. Ten cuidado. Sé prudente. Sabes, no provoques a tu poderoso vecino del norte. Estados Unidos no es tu vecino. Estados Unidos está a miles de millas de distancia. Tienes un vecino justo al lado. Ten cuidado. Pero nadie le dijo eso. Todo lo que hicieron fue darle grandes aplausos. Oh, qué maravilloso. Pero Estados Unidos no puede salvar a Georgia de sí misma o de su vecino de al lado. Necesitas prudencia, necesitas cuidado,
Necesitas diplomacia normal, no esta fanfarronería de que somos la OTAN y podemos hacer lo que queramos. Y esto desafortunadamente me era obvio en 2008. Y los resultados fueron terribles. Y aparecieron solo unas semanas después de eso. Él vino al Consejo de Relaciones Exteriores. Así que hay mucho que es bastante comprensible sobre esto. Y países como Georgia, países como Armenia, Azerbaiyán, tienes que mirar un mapa y observar el vecindario. Y a menos que te muevas, es mejor ser realista e inteligente. No significa renunciar a la nacionalidad de uno, en absoluto. Solo significa ser prudente e inteligente. Y hay una vieja frase de Henry Kissinger, quien era un realista. Y dijo familiar, ser enemigo de los Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal. Y lo que quiso decir fue que Estados Unidos te dice que te ama, pero a Estados Unidos no le importa en absoluto. Ni siquiera saben dónde está Atlanta, Georgia, nuestra propia Georgia, mucho menos dónde está Tbilisi, Georgia. Honestamente, te estoy diciendo la verdad, y por eso tienes que ser muy, muy cuidadoso. No estoy diciendo que te rindas, te derrotes, te entregues. No, solo sé prudente con tu vecino de al lado. Sé amable. Lo mismo con Turquía. Lo mismo con Irán. Mucho odio y pensar que Bruselas te va a salvar. Vamos, esto es ridículo. O que Washington a otras 3.000 millas de distancia. Vamos, tenemos que ser realistas. Y eso es lo que intenté decirles a los ucranianos. No me escucharían, ya sabes, porque escucharon palabras dulces desde Washington. Te respaldamos todo el tiempo que sea necesario. Bueno, simplemente los están matando en el campo de batalla. ¿Qué significa todo el tiempo que sea necesario hasta que literalmente te quedes sin ningún ucraniano? Y han perdido cientos de miles de personas porque escucharon lo que yo podría decirles que era un comportamiento completamente imprudente. Lo único que los ucranianos haber dicho desde el principio es, no empujen a la OTAN aquí, por favor. No queremos alterar nada. Estamos tranquilos. Nadie nos está invadiendo. No provoquen nada. Y habría estado tranquilo. Bueno, el mundo civilizado no podría estar más de acuerdo contigo. Eso incluye a Georgia. Nos han dado solo unos minutos extra. Solo un par de preguntas que quería hacer. ¿Cómo crees? ¿Dónde imaginas la guerra en Ucrania? ¿Cómo crees que va a terminar? ¿Y cuáles son los efectos que sus resultados van a tener? Cualesquiera que sean los resultados, si se va a convertir en un conflicto congelado o lo que sea. Pero, ¿cuáles crees que serán las implicaciones para el Cáucaso del Sur, particularmente en Georgia? Creo que podría terminar. Necesita terminar. En cualquier momento podría terminar. La forma en que podría terminar adecuadamente sería si el presidente de los Estados Unidos declara que Ucrania no se unirá a la OTAN y que Rusia debería dejar de luchar sobre esa base. Y ese es el acuerdo básico, que Estados Unidos reconozca que fue una mala idea intentar expandir la OTAN porque eso cruzó una línea roja rusa, que es una línea roja comprensible, por cierto, porque Rusia no quiere al ejército estadounidense en su frontera. Y por muchas razones justificables, podría decir francamente no quiero a Rusia en nuestra frontera. Creo que las grandes potencias deberían mantenerse alejadas unas de otras. Este es el primer punto. Así es como va a terminar la guerra. Creo que al final, si se resuelve de manera negociada, no un conflicto congelado, sino de manera negociada, lo que debería suceder es que no habría ampliación de la OTAN, un fin de los combates rusos y garantías de seguridad internacionales para Ucrania en el Consejo de Seguridad de la ONU. Habría concesiones territoriales, porque sin duda Rusia no va a dejar Crimea. Esto es incuestionable. Pero no creo que deje lo que ha conseguido en el Donbass o en Zaporilla y Jersón, los 4 oblasts que están en juego. ¿Cómo se hará el acuerdo territorial final? No lo sé. Es parte de todo el paquete de negociaciones.
pero el paquete incluiría neutralidad, un fin de la ampliación de la OTAN, garantías de seguridad para Ucrania, un ajuste territorial de algún tipo y, finalmente, un fin de las sanciones contra Rusia y una normalización de las relaciones económicas y políticas con Rusia. Eso es lo que me gustaría ver, está al alcance. Así es como debería terminar esta guerra. Esta guerra nunca debería haber comenzado. Si me hubieran escuchado en la Casa Blanca, no habría comenzado. Porque dije cómo evitar la guerra, cómo detener la guerra inmediatamente después de que comenzara. Y es importante recordar que incluso en marzo de 2022, Rusia y Ucrania acordaron principios sin que Ucrania cediera nada del Donbass, por cierto. Todo lo que Rusia pedía en marzo de 2022 era que se confirmaran los acuerdos de Minsk, que daban autonomía al Donbass, no territorio a Rusia, autonomía al Donbass. Y dije, acepten el acuerdo. Y Estados Unidos bloqueó el acuerdo. Ahora es mucho peor para Ucrania. Por cierto, escribí un artículo en la primavera de 2022 diciendo, acepten el acuerdo. Solo va a empeorar para ti, y cada palabra que escribí entonces, hace 2 años y medio, la sostendría ahora. No es que tuviera una bola de cristal, simplemente era obvio lo que iba a suceder. ¿Realmente Ucrania iba a derrotar a Rusia? ¿Estás bromeando? De ninguna manera. Así que era obvio, acepta el trato. Pero no lo hicieron porque Estados Unidos, Biden seguía diciendo, el tiempo que sea necesario, el tiempo que sea necesario. Todo eso significaba hasta que te quedes sin ucranianos. Es absolutamente trágico lo que sucedió. Biden es un presidente completamente incompetente, lamento decirlo. Pero no lo digo por malicia, lo digo por experiencia, porque era predecible lo que iba a suceder, y simplemente no podían entender el camino diplomático. Es desafortunado. Podemos llamarlo el estado profundo. Podemos llamarlo el estado neocon, neoliberal, obsesión, fanatismo, como quieras enmarcarlo. Pero se remonta mucho tiempo atrás. Quiero decir, esto es parte de, y cada estado, creo que John Mearsheimer lo ha dicho muchas veces antes, cada estado tiene su propio estado profundo. Y es comprensible de alguna manera, pero no hasta el punto de sobreextenderse y poner en peligro al resto del planeta. Básicamente, ahí lo tienes. Así que, pero sí, probablemente te referías al acuerdo de marzo, el comunicado de Estambul, ¿correcto? Sí, eso es lo que era. Exactamente. Volé a Turquía para hablar con los mediadores sobre eso. Aprendí los detalles. Este es un acuerdo que podría haberse alcanzado y haber terminado la guerra solo días después de que comenzara la operación militar especial. Pero les dijeron los Estados Unidos y luego Gran Bretaña, no lo acepten, no lo acepten. Lo cual es, por supuesto, un consejo terrible, terrible. Y causó mucho daño. Ese fue un momento tan crítico. Iba a serlo si se usara el sentido común básico. Y también recuerdo, solo como un comentario adicional a lo que ha dicho, al ex jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Milley, diciendo que es ahora cuando tenemos que negociar al comienzo de la guerra. Si recuerda eso, señor. Cuando básicamente dijo, mire, este es el mejor momento en el que podemos cerrar el trato con Rusia, porque las cosas no se verán tan bien en el futuro. Exactamente. Ahora, profesor, solo una de las preguntas finales aquí, sobre el arreglo geopolítico del Cáucaso del Sur, como un espacio geopolítico holístico. Como mencioné anteriormente, hay algunas explicaciones conceptuales, teorías, conceptos que están circulando en Georgia. Desafortunadamente, es ahora cuando está comenzando a suceder, darse cuenta de lo que realmente resultó ser la verdad. ¿Ves principalmente el papel de Georgia como 3+3 en esa fórmula? ¿O crees que Georgia debería también, obviamente? Y el Cáucaso Sur en general, es decir, las 3 repúblicas, invitar a Occidente, sus socios estratégicos, Estados Unidos, Europa, y convertir la región en un espacio geopolítico holístico,
en el que solo triunfen los proyectos geoeconómicos y el intercambio económico, desde China hasta llegar a Occidente. Y básicamente, todos ganarán dinero en lugar de estar sujetos a esta política exterior realmente parasitaria de enfrentar a Georgia contra Rusia. Foreign policy of egging Georgia against Russia. The best world is an open. El mejor mundo es un mundo abierto, multipolar, multilateral, que está en paz, que opera bajo la Carta de la ONU y que tiene comercio abierto e interconexión. A menudo he dicho que China, con su iniciativa de la Franja y la Ruta, y la Unión Europea, con su llamado Global Gateway, deberían realmente asociarse. China puede invertir desde el este hacia el oeste. Europa puede invertir desde el oeste hacia el este. Pueden encontrarse en el medio. Tiflis será un lugar en ese camino. Samarcanda será un lugar en ese camino. Solíamos tener las rutas de la seda. Por supuesto, toda la idea de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China está en parte modelada en los 2000 años de comercio este-oeste. China is in part modeled on the 2000 years of east-west trade. In 1498, when Vasco da Gama circled. En 1498, cuando Vasco da Gama rodeó el extremo sur de África en barco, eso fue en cierto modo el fin de la ruta de la seda, por un tiempo, porque era más barato ir de Europa a Asia y regresar en barco que por tierra. Pero ya sabes, en el siglo XXI, la conectividad terrestre vuelve a ser muy importante. Se vuelve importante para el tren rápido, se vuelve importante para el transporte de mercancías, se vuelve importante para la conectividad de fibra óptica. Se vuelve importante para el turismo, se vuelve importante para el intercambio cultural. Y obviamente el Cáucaso del Sur también es una región estratégica, nuevamente un corredor norte-sur y este. Así que y por eso su historia es también tan rica, cultural y ecológicamente, con los grandes vinos que Georgia inventó, tal vez los primeros viñedos de la historia. Así que esta es realmente un área valiosa y prosperará en un mundo pacífico y abierto. El 3+3 es el vecindario inmediato, y eso es lo más importante. Es realmente muy importante llevarse bien con tus vecinos. Eso significa los 3 países del Cáucaso del Sur, y luego significa las potencias vecinas de los 3 países del Cáucaso del Sur. Todos esos países dependen en realidad de un comercio más largo. Irán y Rusia son parte de los BRICS. Los BRICS incluyen a China e India. Ambos definitivamente deberían ser socios para Georgia también. Definitely for Georgia as well. China does so many things so well, by the way. China hace muchas cosas muy bien, por cierto, en infraestructura y 5G, entre otras. India está creciendo económicamente, por lo que también serán socios. Me gustaría que Europa y Estados Unidos fueran cooperativos y amistosos, invirtiendo y viniendo como turistas porque hay mucho patrimonio cultural, historia y belleza. Pero no quiero que Estados Unidos y Europa vean esto geopolíticamente porque solo crearán un lío. Y ese es el lío del que hemos estado hablando. 3+3 más el mundo en general, definitivamente. Tal vez en algún momento Georgia, Armenia y Azerbaiyán realmente se conviertan en miembros de los BRICS. Es perfectamente posible, dependiendo de cómo evolucione eso. Espero con muchas ganas que la diplomacia de Irán, que en sí misma es un tema para todo otro programa, por supuesto, pero ya sabes, Irán se ha unido a los BRICS, ha establecido relaciones cercanas con China, ha normalizado relaciones con Arabia Saudita. Esto también es muy prometedor y muy emocionante. Y por cierto, soy fan de Persia, tengo que decirlo porque Persia se remonta al 3200 años sextilso. Es una de las civilizaciones más antiguas del planeta. Nos ha dado tesoros absolutamente maravillosos durante 5000 años. Y así que este es un buen vecino que también debería ser parte de la historia. Esta es la era en la que deberíamos tener diversidad cultural, paz, comercio, conectividad y mucho buen turismo, diría yo. Connectivity and lots of good tourism, I would say. I think that's a very good way to end. Creo que esa es una muy buena manera de terminar nuestra conversación. Personalmente,
Me encantaría conocer tus ideas, como siempre dice el juez napolitano a sus invitados. Pero desafortunadamente, estamos limitados por el tiempo. Esta fue una experiencia maravillosa, no solo para mí, sino para mis colegas en Georgia, aquí en los Estados Unidos, y para la audiencia georgiana. Estoy seguro de eso. En nombre de IMEDI Televisión, me gustaría extender nuestra invitación para que vengas a Tbilisi. Maravilloso. Y en cualquier momento, eres más que bienvenido a venir a IMEDI TV, por supuesto. Gracias, gracias. Welcome to come on to Imedi TV, of course, and Thank you. your inexhaustible. Eres un intelecto inagotable y una persona con historia, con ideas para mostrar a la sociedad georgiana que hay otro mundo ahí fuera, contrario a lo que se les ha presentado en los últimos 30 años, y que el propio Occidente está experimentando problemas. No es solo un camino de una sola dirección. Es una calle de doble sentido que debe tenerse en cuenta. Profesor, una vez más, muchas gracias. Continuaremos con esto, estoy seguro. Once again, thank you so much. We will continue this, I'm sure. Maravilloso, Nel. And Y muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor. honored. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Thanks.